Segundo de Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Listos? Así dice la palabra, en el nombre de nuestro glorioso, maravilloso Señor Jesucristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segundo de Timoteo 3:16 en la versión Septuaginta dice así: toda escritura por Dios inspirada también es provechosa para enseñanza, para reprensión, para corrección, para amaestramiento en justicia. Vamos a orar. Te damos gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta mañana de adoración hacia ti. Te exaltamos y bendecimos en esta mañana. Gracias te damos, mi Dios, porque has sido fiel por toda la eternidad y tú permaneces fiel. Gracias, mi Dios, por los milagros creativos que tú haces cada día en nuestra vida. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por preservar nuestra vida sobre la tierra. Pedimos en esta mañana abundantemente revelación, sabiduría de parte tuya, mi Dios, para que se abran los ojos de nuestro entendimiento y podamos conocer cuál es la esperanza en la que nos has llamado. Nos declaramos terrenos fértiles para recibir esa semilla de tu palabra. Yo declaro que no regresa vacía, sino que hace para la cual fue enviada. En el nombre de Jesús declaro que movemos montañas y en esta tierra y crecemos aún más en fe y en conocimiento de ti, mi Dios. Yo te declaro, Espíritu Santo, el Señor de esta reunión, porque tú eres nuestro guía, nuestro maestro, nuestro compañero y nuestro fiel amigo. Gracias, Espíritu Santo, por los milagros creativos que tú harás en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Listos. 2 Timoteo 3:16, fíjese bien, en la traducción Septuaginta dice: toda escritura por Dios inspirada también es provechosa para enseñanza, para reprensión, para corrección, para amaestramiento en justicia. Toda escritura por Dios inspirada. Nos ha quedado claro respecto a la Biblia cómo de alguna manera ha sido inspirada la palabra de Dios por Dios, obviamente, a través de los profetas, a través de personas, escribas y otros, personas que estuvieron en esos momentos en que Dios estaba hablando. Toda escritura por Dios inspirada es útil. ¿Es útil para qué? ¿Es provechosa para qué? Para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para el amaestramiento, dice la versión Septuaginta. Fíjese la gran diferencia entre la Reina Valera 60, dice: toda la escritura es inspirada por Dios, dice la Reina Valera 60. Es decir, todo este grupo de libros, porque este es un grupo de libros, ¿sí sabía, verdad? Es lo que hemos analizado. Este grupo de libros llamado Biblia, que también por ahí vienen, no sé si en el griego es biblos. Entonces Biblia viene del latín, que significa en plural libros, ¿verdad? Sí hemos aprendido eso. Biblia significa libros en latín. Entonces, pero dentro de la Biblia o dentro del grupo de libros está contenida la palabra de Dios, eso sí lo sabemos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios fue escrita o fue inspirada por Dios para que la escribieran seres humanos, ¿verdad que estamos de acuerdo en eso? Es lo que hemos analizado. Inclusive vimos las diferentes teorías, fíjese, teorías vimos el domingo pasado. Las teorías acerca de la inspiración divina. Si se acuerdan de alguna de las teorías, ¿verdad? Algunas es la neo-ortodoxa, es una de las teorías. La otra es la mecánica, donde Dios, según ellos, Dios les daba a los autores de la Biblia, les agarraba hasta la mano Dios para que inspirar su escritura o su palabra. Entonces esa es una de las teorías, por decirlo así, teorías que existen o conceptos acerca de cómo Dios inspiró la palabra de Dios, cómo Dios le inspiró su palabra.
Entonces existe la mecánica, la neo-ortodoxa, la ortodoxa, etcétera. Pero para ello pues hay que por ahí en el internet o en algunos discos para que usted aprenda de las diferentes teorías, como algunos autores o algunos pensadores por ahí, ellos creyeron que Dios había inspirado de diferente manera la Biblia. Otros creen que la Biblia totalmente desde Génesis hasta Apocalipsis, incluyendo hasta los errores de Job, fueron inspirados por Dios. Vamos a Job capítulo 7, solamente para ponerles este ejemplo. Job capítulo 7. ¿Con qué finalidad estamos analizando la inspiración de las Escrituras? Con la finalidad que usted aprenda, para cuando le llegue por ahí un ateo, un científico, un escéptico de la palabra, alguna persona que no crea en lo que está escrito, para que usted tenga los elementos para que usted pueda sacarlo de la oscuridad. Job capítulo 7. Fíjense bien, la inspiración de las Escrituras está sometida obviamente, en primer lugar, a que Dios le habló a los profetas. Segundo, a que los profetas eran seres humanos. ¿Cuántos saben que eran seres humanos? Sí, eran seres humanos, ¿verdad? Y tercero, a que los profetas como seres humanos tenían errores, así como virtudes tenían errores. Fíjese bien, en el libro de Job, capítulo 7, versículo 14, Job escribió estas palabras. La pregunta que yo le haría a usted o a la persona que nos vaya a escuchar ahí por internet, en los audios, si estas palabras fueron inspiradas por Dios, es una pregunta muy buena. Fíjense, Job capítulo 7, versículo 14. Entonces me asustas con sueños, dijo Job, y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación. Fíjense lo que dijo Job. Y quiso la muerte más que mis huesos. ¿Qué dice Job? Que él, sentimentalmente hablando, por decirlo así, Job, de acuerdo a lo que él sintió, él prefirió mejor la estrangulación o incluso la muerte, más que sus huesos, dice, imagínense. Job, él dijo que hubiese preferido mejor suicidarse, eso es lo que estaba hablando, de suicidio. La pregunta es, si Job dice, yo hubiera preferido, mi alma prefiere mejor la estrangulación, la pregunta es, ¿usted cree que esas palabras salieron de la boca de Dios? ¿Ustedes creen que Dios promueve el suicidio? 1 Corintios capítulo 6, fíjense bien. Vamos a ver si Dios promueve el suicidio. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Perdón, creo que es Apocalipsis. Bueno, ahí viene un dato de personas que no heredan el reino. Pero vamos a Apocalipsis, mejor, donde nos habla más exactamente de este tipo de situaciones. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 y 15. Apocalipsis 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿De qué está hablando? De personas salvas que entran o tienen derecho al árbol de la vida, es decir, a la vida eterna, que no van a sufrir más, sino que van a estar en el cielo en un momento dado. De ellos está hablando. Versículo 15. Mas los perros estarán fuera. Créalo que no son los perritos que andan ahí en la calle, ¿no? O el perrito que tiene usted en su casa. Mas los perros estarán fuera. Ahorita le voy a explicar quiénes son los perros. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, pero también dice ¿quién? Los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira.
O sea, no por ser un mentiroso usted se va a ir al infierno tampoco, ¿eh? Si usted es salvo, no cree que está en ese grupo. Pero ahí está hablando de ¿qué? De homicidas, incluyendo los suicidas. ¿Cómo la ve? Se da cuenta que Dios no promueve el suicidio. Entonces, ¿cómo es posible que Job hubiera dicho, mi alma prefirió estrangularme? Hubiera deseado mejor ser estrangulado, estrangularme. Y preferí mejor la muerte. La pregunta es, ¿esas palabras salieron inspiradas por el Espíritu Santo, hermano? ¿Verdad que no? No puede Dios inspirar a alguien que se quiere estrangular, ¿me explico? No puede Dios inspirarlo eso. Ahora, la pregunta es, nuevamente decimos, 2 Timoteo 3:16, en la versión Septuaginta dice, toda escritura inspirada por Dios, es útil, toda escritura inspirada por Dios. Eso significa que en este grupo de libros llamado Biblia, ¿sí sabía que Biblia es grupo de libros, o libros en general, en plural? En este grupo de libros está contenida la palabra de Dios, ¿verdad? Pero hay cosas en este libro, en la Biblia, hay cosas que se escribieron no por el dedo de Dios ni por la boca de Dios a través de los profetas. Hay cosas o hechos o acontecimientos que se escribieron en este libro solamente para exhortarnos a nosotros, para amonestarnos. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. En pocas palabras, hay hechos o acontecimientos en la Biblia que se registraron, pero no todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. 1 Corintios 10, versículo 6. Dice así el apóstol Pablo, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaban o codiciaron. Versículo 10, 1 Corintios 10, versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, nuevamente fíjense, pone como ejemplo. Y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines del siglo, de estos siglos. Es decir, cosas que se escribieron ahí. Si Job dijo, mejor hubiera preferido estrangularme o suicidarme, mejor hubiera preferido la muerte, eso dijo Job. Si eso lo dijo Job, eso le sirve a usted como un ejemplo, para que usted no desee la estrangulación o el suicidio, ¿me explico? ¿Me está captando el asunto? Con esa finalidad se escribieron cosas, no con la finalidad de que fueron inspiradas por Dios para que usted también diga, en un momento dado yo también me voy a estrangular, como Job quiso estrangularse, pues yo también lo voy a hacer. No, esas palabras de Job eran de un hombre turbado, habían muerto sus 10 hijos, había perdido todo su ganado, le habían matado algunos criados, estaba enfermo de una lepra. Imagínese Job en esa situación, hablando estas palabras, obviamente no fueron inspiradas por Dios. ¿Me está captando lo que le quiero decir? Porque toda la palabra, toda la escritura inspirada por Dios es útil, pero la escritura no inspirada por Dios no le es útil a usted. Si Judas se ahorcó, usted no se va a ahorcar, ¿verdad? Sí. ¿O fue inspirado por Dios para irse a colgar de un lugar? No. Eso no le va a servir a usted. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Muy bien, quiero que quede muy claro este hecho. Toda la escritura o toda escritura inspirada por Dios es útil, pero la que no es inspirada por Dios a lo mejor no le va a ser útil, ¿sí me explico? Hay hechos, acontecimientos que sucedieron, guerras entre unos pueblos y otros, y eso se escribió no porque Dios haya inspirado que se hayan estado en la guerra, ¿me entiende? Sino porque fue un acontecimiento, un suceso, algo que pasó en aquella época. Debemos establecer muy bien esa situación para entender de qué manera fue inspirada la Biblia, de qué manera fue inspirada la palabra de Dios. Hay una gran diferencia entre Biblia y palabra de Dios. Biblia es el conjunto de libros donde se registraron hechos o acontecimientos, pero también se registró la profecía inspirada por Dios.
O sea, existen diferentes hechos o acontecimientos. No todo lo que viene en la Biblia es profecía. ¿Sí sabe usted, verdad, que no todo lo que viene en la Biblia es profecía? No todo en la Biblia es profecía. Pero según de Pedro, capítulo 1, versículo 20, 21, por ahí dice que la profecía que fue dada por Dios a los profetas no es de interpretación privada, es decir, fue realmente inspirada por Dios. Pero aún así, vamos a ver, fíjense, inclusive algunos errores de comunicación que hay en la Biblia. Comunicación entre el escriba, entre el profeta, etcétera. Segunda Timoteo, capítulo 2. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice así. Segunda Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjense bien, que usa bien ¿qué? La palabra de verdad. En la Biblia al día, dice 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que interpreta rectamente la palabra de verdad, o que enseña correctamente el mensaje verdadero. El mensaje verdadero, fíjense bien. O que interpreta rectamente la palabra de verdad. Es decir, cuando usted lee la Biblia o pasajes de la Biblia, no todos son aplicables para usted. Usted es una persona que interpreta o inclusive que usa la palabra correctamente. Inclusive dice por ahí en el griego, la palabra usar significa dividir las escrituras y entender qué parte de la escritura sí fue inspirada por Dios y qué parte de la escritura no fue inspirada por Dios. Es importante entender eso. La palabra usar es la palabra griega ortotomeo, O-R-T-H-O-T-O-M-E-O, que significa cortar recto, cortar o trazar o dividir inclusive. Trazar correctamente la Biblia, fíjense, trazar correctamente la Biblia. ¿Para qué? Cuando usted traza correctamente la palabra de verdad, va a entender qué pasajes de la Biblia sí los inspiró Dios y qué pasajes de la Biblia no los inspiró Dios. Debemos entender esa situación. ¿Para qué? Para cuando nos preguntan algunos escépticos, ateos y personas incrédulos, gracias a Dios, pues a ellos podamos darle una respuesta. Es importante entender esa situación. 1 Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, versículo por ahí del 9 en adelante, vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice, antes bien, 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Fíjense, ¿por qué reveló Dios las cosas? Por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Luego dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué significa acomodar lo espiritual a lo espiritual? Significa que hay cosas en la Biblia que se registraron que no necesariamente tienen una aplicación espiritual. ¿Me explico? No necesariamente tienen una aplicación espiritual. Solamente fue un hecho, un acontecimiento. Por ejemplo, cuando Judas se ahorcó,
dice por ahí en Mateo, y por allá dice en Hechos, que se tiró a un despeñadero, que compró un campo y se tiró a un despeñadero. Bueno, el hecho de Judas, que Judas se haya ahorcado, créalo que no tiene ninguna representación espiritual para el nuevo pacto, ni un reflejo o impacto espiritual hacia el futuro. El hecho de que un hombre se haya suicidado simple y sencillamente quedó ahí registrado nada más, pero no tiene una aplicación espiritual. Hay otros hechos o acontecimientos en la Biblia también, registros ahí en la Biblia que no tienen tampoco un reflejo espiritual. Solamente es una historia que se escribió para dar a entender algo, para exhortarnos a nosotros, para que aprendamos cosas. Muy bien, en ese mismo sentir, vamos a ver algunas partes de la inspiración de la Biblia, algunas partes de la inspiración divina que están registradas en la Biblia. ¿Qué les parece? Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué dice ahí? Que Dios dijo, ¿verdad? ¿Qué dijo Dios? Sea la luz, y fue ¿qué? La pregunta es, ¿usted se ha preguntado quién escuchó que Dios habló eso? ¿Nunca se ha preguntado? ¿Era Moisés, hermano? No, Moisés todavía no nacía. ¿Era Adán? Adán todavía no existía. ¿Sí sabía que no existía Adán cuando eso, verdad? ¿No existía Adán? ¿Cómo alguien puede decir que Dios dijo si nadie lo escuchó? Todavía no había sido creado el mundo espiritual, los seres humanos, menos les había dado una forma, un cuerpo humano. ¿Cómo fue que alguien dijo que Dios dijo? ¿Lo escuchó? Fíjese bien, el Génesis, en primer lugar, el Génesis fue retransmitido a Moisés. Una de las formas de que se retransmitió el Génesis a Moisés fue a través de las tradiciones orales que están en un grupo de libros contenido, en un grupo de experiencias, por decirlo así, o de discusiones rabínicas de allá de los judíos, le estoy hablando, que se llama el Talmud. El Talmud a su vez fue constituido por un grupo de tradiciones orales, es decir, habladas, que se llama la Mishnah. Mishnah, y luego se formó el Talmud, y por último se formó un grupo más amplio de experiencias, de vivencias, de transmisiones de generación en generación habladas, que se llama Halalá. Es un grupo también. Entonces, a Moisés se le retransmitió la Mishnah en esa época, que era donde estaba contenido todo lo que los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos le retransmitieron a los israelitas. A los israelitas. Es decir, a Moisés se le retransmitió a través del pueblo de Israel que estaba en esa época cautivo en Egipto. ¿Quién le retransmitió al pueblo de Israel? Pues le retransmitió a las 12 tribus, pues su padre Israel. ¿Quién le retransmitió a su padre Israel? Pues le retransmitió Isaac. ¿Quién le habló a Isaac? Abraham. ¿Quién le habló a Abraham? Pues sus antecesores. Hasta llegar al grado de que se va hasta la época de Adán, y Adán fue retransmitiendo también, en su caso a Set, en su caso a Caín, retransmitió este tipo de tradiciones orales porque no había nada escrito. Solamente dice, es que mi abuelito el otro día se cayó y luego en el suelo lo agarró y lo mordió un perro. Y eso se retransmitió por generación en generación. El sacrificio de animalitos, fíjense, ese es un ejemplo natural, ¿no? Para que usted lo capte. El sacrificio de animalitos en el Viejo Testamento, sí sabía usted que Noé sacrificó animales, ¿verdad? Sí sabía, ¿verdad? Que sacrificó animalitos para hacer un pacto de sangre. Pero sí sabía que en la época de Caín o de Abel se entendía que las ovejas eran para sacrificarlas, como un acto de adoración hacia Dios, una ofrenda a Dios. En la época, usted se va a encontrar en la época de Abraham, cuando llevaba a Isaac y sacrificó, en Génesis 22, sacrificó un cordero. Usted se va a preguntar, bueno, pero ¿quién le dijo a Abraham que tenía que sacrificar corderos? Bueno, era la comunión que tenían con Dios también, me explico. Dios les hablaba.
¿De qué manera se retransmitió el Génesis, hermano? Porque Dios se los reveló, porque no había ni un ser humano en esa época. Nadie había. Pero sí Dios les habló de qué manera Dios constituyó el universo. Esa es una manera. Por medio de la voz de Dios se retransmitió el Génesis y por medio de la Mishnah, que son las tradiciones orales a los judíos. Otra parte de la Biblia, Jeremías capítulo 1, versículo 4. Ahí podemos ver un claro ejemplo. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, fíjense, ¿qué dice? ¿Quién estaba escribiendo el libro de Jeremías? Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. ¿Qué más dice el versículo 5? Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes que te formase. Esa es una palabra que vino de Dios al profeta, ¿qué? Jeremías. Obviamente que no se sabe si era Jeremías el que está escribiendo o era una tercera persona que está escribiendo ahí. Jonás capítulo 1, versículo 1. En el primer caso de Jeremías dice, vino palabra de Jehová a mí, ¿verdad? Que está hablando en primer persona. ¿Sí lo capta ahí? Vino palabra de Jehová a quién? A mí, dijo, ¿verdad? Pero fíjense la diferencia entre Jonás 1 con Jeremías. Vino palabra de Jehová a quién? ¿Verdad que ya no dijo a mí? Ahora está, ¿eso qué significa? Que había otra persona que estaba conociendo que vino palabra a quién, a Jonás. Es decir, el escritor no era Jonás, era una tercera persona. ¿Lo está captando? Vino palabra de Jehová a Michel. Es porque yo lo estoy diciendo, una tercera persona está hablando, no está hablando directamente Michel. Pero en el caso de Jeremías, era Jeremías mismo que estaba diciendo, vino palabra de Jehová a quién, a mí. ¿Nota la diferencia? Ok. Amós capítulo 1, versículo 1. Más bien vamos a Miqueas capítulo 1, versículo 1, para avanzar un poco más. Miqueas capítulo 1, versículo 1, dice, palabra de Jehová que vino a quién. Ya no está hablando en primera persona tampoco, ¿se da cuenta? Y así sucesivamente usted va a encontrar muchos casos y hechos donde terceras personas estaban escribiendo lo que la palabra de Dios vino en ese momento a uno de los profetas. Vino directamente a través de un profeta y alguien le escribió. En otros casos, los mismos profetas escribían la palabra de Dios. Esas son dos formas en que Dios les hablaba y se retransmitía a través de algo escrito, la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 1, versículo del 1 al 3. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Fíjense bien cómo dice, palabra de Jehová que vino. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos. ¿Qué traducción es esa, Michelle? Ok. Muy bien. Dice así. Aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos, ¿qué dice? Se abrieron, ¿y qué? En ese momento Dios habló a través a este hombre llamado Ezequiel, ¿a través de qué? Visiones. Dios le dio visiones. Si usted sigue leyendo, versículo 2, en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, versículo 3, Ezequiel 1:3, vino palabra de qué? Al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Ya es una tercera persona hablando, ¿se da cuenta? En la primera parte Dios le dio visiones a Ezequiel, y en la segunda parte había alguien escribiendo lo que el profeta Ezequiel estaba hablando de sus visiones. Esa es otra manera en que Dios hablaba. Le daba visiones al profeta, el profeta hablaba las visiones o lo que estaba viendo o lo que había visto, y alguien estaba escribiendo.
¿Se da cuenta? De diferentes maneras Dios le hablaba, ya sea por terceras personas que escribían lo que estaban oyendo, o directamente el profeta que estaba escribiendo cuando decía, a mí vino palabra, y estaba escribiendo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Muy bien. Fíjese bien, entonces vamos a entrar a una de las partes más importantes de entender en la Biblia, en la palabra de Dios que viene contenida en la Biblia. Josué capítulo 10. Las personas, algunos que estudian la Biblia para criticarla, ellos han establecido que existen contradicciones bíblicas, que existen errores bíblicos, y eso es importante analizarlos. Josué capítulo 10. Vamos a poner otro ejemplo. Josué capítulo 10, ahorita le digo el versículo. ¿Listos? Muy bien. Dice así en el versículo 12. Esta era una guerra que había entre el pueblo de Israel con los amorreos. Dice el versículo 12: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas. Era un pleito, era una guerra, fíjense, ardua que estaba entre los amorreos y el pueblo de Israel. Lo dice, fíjense, entonces Josué iban derrotando a los amorreos, pero si se metía el sol en esa época, obviamente se iban a esconder esos pueblos y no iban a poder cumplir ahora sí que el mandato del rey. ¿Para qué? Para destruir completamente a un pueblo que quería eliminar al pueblo de Israel. ¿Por qué Dios permitía las guerras, hermanos, si es un Dios de amor y de paz? En primer lugar, Dios protegía a un pueblo de donde iba a venir el Cristo, simple y sencillamente. ¿Por qué permitía a Dios? Porque los otros pueblos querían destruir, el diablo usándolos a ellos, a esos pueblos paganos como los amorreos, los heteos, los fereceos y todos ellos, los filisteos. Todos ellos querían destruir a Israel, porque de ahí venía el Mesías que iba a venir a salvar a la humanidad, fíjense. Por eso el diablo utilizaba a otros pueblos. Obviamente Dios permitía guerras porque Él quería que preservar la simiente donde venía el Cristo. Era todo. No era porque Dios permite que maten personas ni nada de eso. Simple y sencillamente Dios quería salvar a la humanidad, ¿me explico? Y permitía que el pueblo de Israel se defendiera de esos pueblos. Para que usted capte eso, pues, si no crea que Dios estaba permitiendo que mataran personas. Y sí es cierto que de alguna manera, en ese sentido, para preservar la simiente donde venía el Cristo, lo hacía Dios. Ok, entonces era una guerra, ¿estamos de acuerdo? Israel con los amorreos. Y luego dice el versículo 12. Dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón. ¿Qué dijo Josué? Sol, detente, ¿verdad? Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Versículo 13. ¿Y el sol qué dice? Se detuvo. ¿Y la luna qué? Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos, que eran enemigos, ¿ok? Enemigos. Pero dice que el sol se detuvo. La pregunta es, ¿será correcto que el sol se detuvo? Si después un hombre descubrió, un científico, que la Tierra es la que gira, no el sol que se mueve, para que usted me entienda. Y a uno lo mandaron a la hoguera, no recuerdo cómo se llama el nombre, si es Galileo, creo, ¿no? Por ahí uno lo mandaron a la hoguera porque dijo
que el sol no se había detenido, que era la tierra la que giraba. Y lo mandaron a la hoguera. Y ahorita ya todo el mundo sabe que la tierra en su eje, en su, ¿cómo se dice? En su movimiento de ¿qué? De rotación. Esa es la que se está moviendo, no porque el sol se mueva ni se pare. La tierra fue la que se detuvo, no el sol se paró. Usted se pregunta, hermano, pero eso fue inspirado por Dios. Eso que la tierra se mueve es mentira, es que el sol realmente se paró. Eso no es real eso. Lo que fue es que la tierra en su eje de rotación se paró. Por lo tanto, ellos, los que estaban en ese momento, tanto el escriba, vamos a cambiar ahí ok, Josué capítulo 10, versículo 12. Dice que Josué declaró unas palabras que era que el sol detente y luna, y a la luna también. Y el sol se detuvo y la luna se paró. La pregunta es, eso era lo que ellos estaban percibiendo en ese momento. Una persona estaba escribiendo, a ver, en tal guerra Josué declaró estas cosas, sol párate y luna detente. Entonces en ese momento el sol ya no se movió. ¿Y eso qué fue en lo que él escribió, lo que él vio? ¿Estamos de acuerdo, verdad? Esa persona está escribiendo ahí lo que estaba sucediendo, el acontecimiento, el hecho. Pero no significa que realmente haya sucedido que el sol se paró. Lo que pasa es que él declaró una palabra y lo que se paró fue la tierra. Ya siendo reales pues con lo que sucedió en esa época. La pregunta es, ¿eso fue inspirado por Dios, hermano? Entonces Dios miente, porque la tierra, el sol nunca se paró, fue la tierra. Y hoy lo sabemos. Y eso repercutió, usted sabe que repercutió en las cuestiones de los registros de las fechas, inclusive en las fechas de las computadoras repercute de esa época. Por ahí la ciencia dice que hay un instante de tiempo donde no coincide con el tiempo actual, no sé, son segundos. Y todo eso viene registrado en la Biblia por un acontecimiento que sucedió. La tierra se paró unos minutos.